sol de Venezuela nace en el Esequibo y como siempre, en esta conexión directa con todos ustedes, quiero saludar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión monolítica con nuestro pueblo, saludar desde aquí al Poder Popular, a los consejos comunales, al Partido Socialista Unido de Venezuela y a todas y todos que estamos en esta pantalla perfecta, diariamente con referente informativo. Hoy tenemos temas que están hoy consolidando la agenda bolivariana, la agenda diplomática. No podemos despegarnos sin entender qué es lo que está ocurriendo dentro de la República Bolivariana de Venezuela con la diplomacia bolivariana de paz, con nuestro Esequibo. Es una visión hoy que habría que ir profundizando con temas de lo que se requiere estudiar, pero también saludar y felicitar al equipo diplomático que lleva esta materia, presidido por supuesto por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que lleva la agenda exterior, y también a la Asamblea Nacional, que hoy está haciendo, como siempre, lo que se requiere en todos estos temas estratégicos para el interés nacional, respetando ese 3 de diciembre que todo un pueblo se pronunció, pero estamos hoy en agenda diplomática. Hoy tenemos a el doctor Juan José Mendoza Jover, quien es magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia, pero también es parte del equipo asesor de la Comisión Parlamentaria por la Defensa del Esequibo. Bienvenido, doctor, usted que tiene toda una sapiencia en todos estos temas. Como asesor no es poca cosa hoy y queríamos empezar con el tema de la diplomacia bolivariana de paz ante el guerrerismo, ante lo que es hoy dentro de la polimología el estudio de la guerra. La diplomacia bolivariana de paz se está imponiendo hoy. Bienvenido. Bien, buenos días y agradecido por tu invitación, doctor Luis Constantini, compañero de clase también, ¿no? Bueno, bien, fíjate que... Te puedo doctor, por doctor en seguridad de la nación. Sí, así es, igual que ustedes, lo estudiamos juntos. Bien, honrado con la invitación a tu programa referente informativo, que es un programa muy bien visto, sobre todo en el campo de la academia, en el campo de la pedagogía. Fíjate, la diplomacia de paz. Creo que debemos partir por el hecho de que para nosotros el tema de la Guayana Esequiba es un tema prioritario. Está en el alma, en la esencia de Venezuela, en la esencia de la nación venezolana, en la esencia de nosotros los venezolanos. Y es prioritario por eso, porque es una espinita es una herida que tenemos que sanar, producto de un despojo, de una usurpación, de un fraude internacional, procesal, que data desde inclusive antes de 1899. Ahora, es prioritario por eso, porque es un territorio que nos pertenece por la historia, nos pertenece por nuestros derechos legítimos y nuestro sagrado deber de integridad territorial que tenemos para nuestra patria. Ahora, para Guyana es un tema que no es prioritario, es un tema de urgencia. ¿Por qué? Porque se trata de un tema estrictamente económico para ellos. Para nosotros el Esequibo, para nosotros la Guayana Esequiba es un tema del más alto honor nacional. Para ellos es un tema estrictamente económico, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que entender que estamos en una controversia de carácter fronterizo, porque ese es el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra. Se trata de una controversia de carácter fronteriza. Y si nosotros analizamos la teoría general de la frontera, cuando ya estamos hablando de controversia fronteriza, quiere decir que los territorios están perfectamente definidos. El nuestro, claramente definido, no solamente por la ocupación española en los tiempos de su conquista y colonización, en ejercicio de un derecho internacional vigente para la época, que conllevó, por supuesto, toda una conducta hostil digamos, de masacre, de imposición de cultura por parte de España, pero de una u otra manera definió territorial, política y administrativamente un territorio que después de la ocupación española
pasó a manos digamos, del poderío venezolano cuando nos constituimos en Estado. 1498, 1777, que es cuando España política y administrativamente define estos son los territorios. Ya habían 9 provincias, una era la de Guayana, incluyendo hasta el territorio de Trinidad, lo que es hoy Trinidad y Tobago, que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela. Luego vienen los sucesos históricos de 1810, que le dan nacimiento a no solamente a nuestro proceso de independencia, sino que es cuando nosotros nos constituimos en Estado. En 1811 tenemos nuestro primer parlamento, nuestras primeras autoridades constitucionales, digamos, presidenciales, y tenemos nuestra primera constitución. Y luego vienen, digamos, los sucesos que devienen hasta el 2023, que es cuando precisamente ya en ejercicio pleno del uti possidetis juris bolivariano, es lo que nos da a nosotros posesión y titularidad sobre ese territorio de la Guayana Esequiba, el que venía de la Capitanía General de Venezuela y es el que actualmente está consagrado como espacio geográfico del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor, usted que tiene toda una visión jurídica, por eso es que es importante hoy saludar al doctor Hernán Escarrá, presidente de la Comisión Parlamentaria para la Defensa del Esequibo, al comandante William Fariña, al profesor Edgardo Ramírez, a la comandante Nubia Infante y a todo el equipo asesor. Es importante hoy decirle a nuestro pueblo que jurídicamente está nuestra causa histórica de interés nacional bien fundamentada. Absolutamente, siempre lo ha estado. Fíjate que una de las conducciones maestras que ha hecho el doctor Germán Escarrá, quien ha sido profesor nuestro durante muchos años en estas cátedras de Derecho, y por supuesto al equipo directivo de los honorables diputados y diputadas que dirigen la comisión, hemos resaltado el hecho de que siempre, desde todo punto de vista histórico y desde el punto de vista jurídico, no hay dudas de los derechos que tenemos como república sobre el territorio de nuestra Guayana Esequiba. Repito, no solamente por su historia, sino por la validez en el derecho internacional de lo que ahí está consagrado. Por eso para nosotros el tema de esa herida que significó en 1899 esa usurpación fraudulenta por parte de ese tribunal arbitral manejado políticamente por Inglaterra y los Estados Unidos, esa herida que tenemos, para hoy constituye un honor sanar esa herida dentro conforme a derecho y basado en lo que diga nuestro pueblo, que eso es muy importante. Ese es el mandato que nos lega a nosotros la Constitución de 1999. Entonces, para nosotros no nos ofrece ninguna duda el hecho de que nosotros tenemos una perfecta titularidad jurídica sobre ese territorio. Guyana lo sabe Inglaterra y también lo sabe esa Corte Internacional de Justicia, que ha buscado por una u otra manera artilugios legales para tratar de poner en ventaja a quien no tiene la razón en buen derecho. Entonces, creo que por eso para nosotros es un tema de honor y un tema prioritario. Para ellos es un tema de urgencia. ¿Por qué? ¿Por qué surge esta controversia fronteriza? ¿Por qué esta vulgar demanda unilateral con una falsa narrativa histórica por parte de Guyana dirigida por la ExxonMobil? Porque en el 2015 les dieron positivo las exploraciones petroleras y las exploraciones de gas y dijeron, necesitamos de alguna u otra manera confundir a la comunidad internacional para engañar a los inversionistas que pagan impuestos en los Estados Unidos sobre una posible explotación petrolera en un territorio que según Guyana les pertenece, pero que no tienen ninguna seguridad jurídica que ofrecer. Y de hecho lo vimos después del referéndum y después de que Venezuela fijó su posición histórica de nuevo ante la comunidad internacional, y bueno, las acciones de la ExxonMobil cayeron al piso, señal de que no tienen una certeza jurídica o una seguridad económica sobre esa inversión, porque eso constituye una verdadera estafa
digamos, internacional contra esos inversionistas que acumuló la ExxonMobil a través de una bolsa de valores, me imagino, para capitalizar un dinero para una posible explotación, para un control de un dinero que ni siquiera lo maneja el Estado guyanés, ni siquiera es para beneficio del pueblo guyanés, sino es para los intereses de un gran capital de consorcios norteamericanos, porque si tú revisas el contrato de ellos, eso es un contrato estrictamente leonino, absurdo y además irrespetuoso del pueblo hermano de Guyana. Entonces, bueno, para ellos esa es una urgencia terrible, el hecho de que Venezuela fijó su posición. Ellos creyeron que en el 2015, aprovechando las circunstancias políticas venezolanas, con el tema de la guarimba, el tema de la salida, el asalto al Estado de Derecho que hizo un gobierno que se llamó interino, dijeron nada, aquí el gobierno está caído, vamos a entrarle de frente para dividir la opinión pública internacional en torno al tema de la Guayana Esequiba y dar el zarpazo, como lo hicieron en 1899 en una circunstancia política. Pero la Venezuela de 1899 no es la Venezuela de ahorita, y por supuesto el tema de la Guayana Esequiba nos unió más que nunca, porque yo creo que este es un tema, repito, por ser de honor, conquistó el honor nacional, la preocupación de todo el pueblo venezolano sin distinción política, porque cuando fuimos a las urnas producto del referéndum consultivo el pasado 3 de diciembre, fuimos como venezolanos, conscientes del deber de honrar y defender a la patria, y dimos nuestro aporte en democracia participativa, protagónica, y le dijimos, esta historia no es la de 1899, esta historia es la del 2023, esta es la historia que preserva nuestra Constitución Nacional y su espacio geográfico. Y nosotros estamos aquí honrando a la patria, defendiendo nuestra integridad territorial. Y por supuesto, el presidente Nicolás Maduro, en su condición de jefe de Estado, está al frente de una campaña histórica e importante y que merece no solamente su reconocimiento, sino que merece el auxilio, digamos, y la camaradería y la solidaridad de todos los venezolanos y de todas las instituciones venezolanas, porque está en una batalla histórica, importante, muy marcada, y que estamos en una posición de avanzada importante. ¿Por qué? Porque no impusimos, le colocamos orden al deber ser, que es que tiene que reinar el derecho internacional. Y él es, digamos, el rector de la diplomacia bolivariana de paz, bolivariana. Eso tiene un sentimiento profundo, enorme. No es la diplomacia monroísta, la de los cañones, la de las municiones, la del guerrerismo, sino es la diplomacia bolivariana de paz. ¿Por qué? Porque esta es una zona de paz. Y así lo resalta el documento firmado en Arguil, en San Vicente y las Granadinas, donde lo que más se resalta es que esto es una zona de paz. Y por algo, la comunidad internacional en torno al Caribe se movió en función de la paz, en función del derecho internacional, en función de la diplomacia, para nosotros, digamos, en ese sentido, como lo hacen los grandes, como lo hace la gente, digamos, los estados que creen en la paz, como el venezolano, dijeron, bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver cuáles son nuestras diferencias. Y lo más importante, Guyana entendió que tenía que sentarse en una mesa dentro del derecho internacional y entender, y así lo aceptó, que se trata de una controversia fronteriza. Así lo escribe. Y nos vamos a volver a ver dentro de 3 meses. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque somos vecinos. La República Cooperativa de Guyana, a pesar de que es una república naciente, apenas tendrá que 57 años de su fundación, porque ella nace en 1966, ella no nace en 1899, ella deviene de ser una colonia, un protectorado de la Guayana Británica, de la Inglaterra colonialista, y ella nace en 1966 y recién nace el primer acuerdo que ella firma, es el Acuerdo de Ginebra.
precisamente para resolver una controversia fronteriza con la República de Venezuela en ese entonces, que tiene que ver con algo que es muy importante. En su artículo 1 dice, basado en la contención, o claro, en la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 es nulo, y ese artículo no fue firmado bajo protesta ni bajo reserva. O sea, para nosotros eso está claro, de que el laudo de 1899 es nulo. Y para ellos también, porque por algo demandaron su validez. Ellos mismos están ofreciéndole ante el sistema internacional de justicia y ante la comunidad internacional, ellos mismos están diciéndole, nosotros dudamos de la validez del laudo, porque si no, no estuvieran demandando esa nulidad. Entonces, es un tema que tiene que ver, digamos, donde se tiene que imperar nada más y nada menos que el Acuerdo de Ginebra, porque así fue suscrito por Inglaterra, Irlanda del Norte, la República naciente, la República Cooperativa de Guyana y nuestra República de Venezuela en ese entonces, hoy República Bolivariana. Y ese acuerdo define cuáles son los pasos a seguir dentro del respeto por las reglas del derecho internacional, todo dentro de la Carta de las Naciones Unidas, que es muy importante. Y ahí se ajustan unos métodos que no ha sido agotado ni siquiera el primero, porque se acogió el método del buen oficiante, que jamás, o sea, el método del buen oficiante no existe en el Acuerdo de Ginebra, pero es un método que prevé el derecho internacional. Tiene su nacimiento casualmente en la primera Convención de La Haya de 1899, el método del buen oficiante, aceptado por las dos partes, pero hasta ahorita no se ha agotado ninguno de los medios. Uno de ellos, por ejemplo, la investigación. Bueno, si usted dice que tiene este territorio, demuéstreme cuál es su titularidad. Pero fíjese, vamos a ir a una pausa porque yo sé que usted tiene todo un trabajo de investigación. Nuestro doctor Mendoza, Juan José Mendoza, tiene todo un trabajo de investigación que ha aportado a la comisión. Y hay algo para nosotros importantísimo, la diplomacia bolivariana de paz. Uno que estudia polemología, perfectamente hemos atajado a las corporaciones guerreristas que se metan aquí en la región. Yo creo que eso es importantísimo hoy y lo ha explicado claramente nuestro magistrado emérito, miembro asesor de la comisión. Por ahí está nuestro capitán Julio, que le manda saludos, está pendiente, está el doctor Díaz también, de la Sociedad Bolivariana, activos también todos. Quiero saludar a nuestro general Pompeyo Torrealba, a todo el equipo que hoy en Vanguardia ha llevado estos temas con algo que es importantísimo, que hay que apoyar en unidad nacional lo que está haciendo nuestro gobierno. No es poca cosa enfrentar nada más y nada menos la actitud guerrerista y belicista de las grandes corporaciones de la guerra. Por eso es que hoy hay que ir ajustando, pero también tenemos que saber hacia dónde nosotros estamos parados y qué tenemos nosotros como fundamento. Vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecer a todas y todos que estamos conectados. Es una visión hoy de conseguirnos, pero en base no nada más al tema de la unidad nacional, el espíritu nacional, sino también lo que representa hoy nuestra Guayana Esequiba y esas investigaciones perfectas que están ahí, que muchas y muchos venezolanos están haciendo hoy, pero muy especialmente nuestro ex magistrado emérito, doctor Juan José Mendoza, aportes fundamentales para que nuestra visión, nuestra fórmula y nuestra visión de cómo ir ante los organismos internacionales, pero también ante la diplomacia de paz, digamos con fundamento, con claridad y con ética.
como está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que nuestra Guayana Esequiba es de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Hay investigación de todo esto, apreciado doctor? Por supuesto, fíjate. Lo primero que hay que resaltar es el hecho de la conformación territorial. Está claro de que ese es un territorio, nuestra Guayana Esequiba es el territorio venezolano. Ahora, cuando tú investigas cuál es el territorio que le corresponde a la República Cooperativa de Guyana, tenemos que irnos primero al elemento de su conformación histórica. El primero de ellos, bueno, eso pertenecía a la Guayana Británica hasta 1966, pero antes de 1966 pertenecía a la Guayana Británica desde 1814. Ellos, los ingleses, en 1803 invaden un territorio que pertenecía a Holanda. Holanda, en los tiempos precoloniales nuestros, pertenecía a España. Y cuando los españoles llegan a estas tierras, ellos, digamos, ocuparon toda la Guayana, que era una sola Guayana, la española. Bueno, en 1802, gracias al Tratado de Amiens, Holanda recupera tres, digamos, territorios o colonias fundamentales, que se llamaban Esequibo, Demerara y Berbice, todas al este del río Esequibo, y esa conformación territorial no superaba las 20.000 millas terrestres, no superaba los 32.000 kilómetros cuadrados. Bueno, en 1803 Inglaterra se las invade y se las quita militarmente a Holanda. Luego en 1812 le cambian el nombre de la capital holandesa, que se llamaba Starbroek, y pasó a llamarse Georgetown. En 1814 se da el Tratado de Londres, donde Holanda e Inglaterra llegan a un acuerdo donde se ceden los territorios, pero Inglaterra se reserva Esequibo, Demerara y Berbice al este del río Esequibo, las mismas 32.000 kilómetros cuadrados, y se los paga a Holanda, indemniza a Holanda por 3 millones de libras esterlinas. Ese territorio en 1831 es cuando se denomina Guayana Británica, hasta 1966, que es cuando se denomina República Cooperativa de Guyana. Es el mismo territorio, él no creció. ¿De dónde vino el fraude? Cuando en 1835 ellos mandan al señor Schomburg a hacer una delimitación unilateral donde ya usurpa 4.920 kilómetros, en el 1840 va por 141.000 kilómetros, en 1800, después de 1865, ya para 1887, ya van por 180.000 kilómetros, y para 1897, el año del Tratado de Washington, iban por 203.000 kilómetros cuadrados, y estando el señor Schomburg muerto. Es decir, y con el reconocimiento oficial de Inglaterra ante las protestas venezolanas de que esos mapas eran fraudulentos, eran ilegales, y que ellos los reconocieron. Bueno, el territorio de la actual de la República Cooperativa de Guyana no supera esos 32.000 kilómetros cuadrados, y ellos en su mapa señalan 215.000 kilómetros cuadrados, incluyendo lo de los 159.000 kilómetros de nuestra Guayana Esequiba, y eso es ilegal, inmoral, y por supuesto no está ajustado al derecho internacional. Ellos tienen un problema con Surinam también. Y aparte de eso, si a esos 215.000 le restamos lo que nos corresponde por validación histórica y legal, 159.000 kilómetros, todavía tienen pendientes por justificar 23.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 15.000 les está reclamando abajo en el Tigris la República de Surinam. Es decir, si vamos a la conformación territorial, Venezuela no tiene ningún problema en demostrar ante quien sea, ante cualquier comisión de investigación, ante cualquier nuevo acuerdo, ante la misma Corte Internacional de Justicia, que lamentablemente ahorita no es competente ni tiene jurisdicción, aunque es el órgano judicial de la ONU, no tiene esta competencia, pero por lo menos ante la CARICOM y ante los organismos, digamos, internacionales, bilaterales, con los cuales Venezuela ha estado presente. En esta reunión, por ejemplo, el presidente Maduro, usted vio que llevó un legajo
de documentos que, bueno, no ofrecen ninguna duda sobre cuál es nuestro territorio. Guyana no. Guyana llevaba una pulserita diciendo este es mi mapa. Creo que hay que ser más serios en ese sentido. Entonces, bueno, para nosotros está bien claro cuál es nuestra posesión y nuestra titularidad histórica, para ellos no. Y ellos lo saben. Por eso, digamos, estas artimañas ante la Corte Internacional de Justicia, porque sabemos que detrás de todo eso está una transnacional que lo único que le interesa es el petróleo y el gas en una coyuntura mundial donde el petróleo vuelve a tener una relevancia importante para, digamos, para el desarrollo económico de no de la humanidad, para el desarrollo económico, digamos, de algunas potencias o de las potencias imperiales, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta es una oportunidad donde una vez más va a brillar la diplomacia bolivariana de paz, respetando el derecho internacional y con la contundencia de la razón histórica que tenemos los venezolanos y venezolanas. Ahí hay, en ese acuerdo, porque esto es importante, ¿no? Porque estamos hoy dándole vida a la diplomacia bolivariana de paz. En esos acuerdos hay una comisión de cancilleres, que yo creo que por eso es que vamos con la fundamentación. Vamos a ir, y creo que fue acertado todos esos puntos que nuestro gobierno y nuestro presidente, porque lo dijo, esa llegada cansado que se veía. Y hubo momentos ahí de tensión y pudo reinar la sindéresis de ese señor que es el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Pero dentro de todo ese contexto es importante en esos acuerdos que sí haya llegado una comisión de cancilleres que va a ir trabajando todos estos temas. Bueno, en primer lugar... Usted que tiene toda una investigación en todas estas áreas, de todo lo que tiene que ver no nada más el tema jurídico, sino internacional. Es importante ese acuerdo. Fíjate que el reconocimiento que hacen bilateralmente ambos países, la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela, es que debe prevalecer el derecho internacional, y ellos toman nota también de que debe prevalecer dentro del Acuerdo de Ginebra. Y el Acuerdo de Ginebra prevé digamos, la participación de comisiones mixtas. Esta es una forma de darle absoluta vigencia al espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra, que es que ante una controversia fronteriza, porque eso hay que resaltarlo, es fronteriza, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro territorio. Ahí lo que falta por delimitar y limitar es la frontera, y la frontera la define el río Esequibo, al este Guyana, al oeste Venezuela. Ahora, ¿cómo debe delimitarse? Bueno, eso lo dirá, ojalá, con el favor de la diplomacia bolivariana de paz, los acuerdos que en ese sentido se lleguen con la República Cooperativa de Guyana, nuestro vecino al este, ¿no? Pero por ahora, lo más importante es que estamos sentados en una mesa dentro del derecho internacional con un acuerdo firmado donde se reconoce la validez del Acuerdo de Ginebra para tratar esa controversia fronteriza y llegar al mejor punto. Y bueno, gracias a la participación y la energía que le impuso las cancillerías y los países del Caribe y de la región para tratar un tema importante, y eso resalta la importancia de Venezuela y la importancia de la República Cooperativa de Guyana en un conflicto que está planteado inicialmente muy mal, porque si usted quiere explotar, digamos, recursos naturales, hágalos en su territorio, pero no los haga en un territorio donde no es suyo, y eso iba a generar, por supuesto, una reacción, y de paso dieron, digamos, traspasaron la línea de una demanda unilateral, violando la costumbre internacional, violando el derecho internacional, violando el Acuerdo de Ginebra, para utilizar el sistema internacional de justicia de una manera ilegal, de una manera incompetente, para crear una matriz, digamos, en un sentido que
no les favorece para nada, porque lo único que buscaban era el interés económico, no el acuerdo de paz regional. Y por eso este acuerdo se impone inclusive sobre el sistema de justicia y sobre las pretensiones, porque es lo más atípico y lo más grave, ¿no? Y es lo que más, digamos, puede alertar a los pueblos del mundo, a los países que respeten su soberanía, que una transnacional le dirija a un gobierno de un país las acciones a tomar en una controversia internacional, violando el derecho internacional de frente. O sea, yo creo que, digamos, es un tema tan importante que provocó todo esto. Si Guyana no se hubiese lanzado por la vía de la unilateralidad, violando el derecho internacional, pues estuviésemos tranquilos y de repente buscando la mejor manera de negociar acuerdos dentro del Acuerdo de Ginebra, respetándose la soberanía de cada quien y respetándose los derechos de cada quien. Hay un término que es la satisfacción para ambas partes. Usted como doctor, como estudioso, ¿hubiera pasado eso? O sea, si se hubiera llegado de repente de parte de la República Cooperativa de Guyana, hubiera llamado a la República Bolivariana de Venezuela, se hubiera podido llegar a satisfacer ambas partes. Es que fíjate, el Acuerdo de Ginebra en su literalidad, que es el reflejo de su espíritu, de su propósito, de su razón, como así lo estudiamos del derecho romano cuando hablamos o analizamos una norma, es que la misma es para buscar soluciones amistosas, ¿verdad?, en los términos más prácticos y satisfactorios. Es decir, cuando se habla de satisfactorio es porque ambas partes están de acuerdo, porque ambas partes están satisfechas con lo que se diga. No la unilateralidad impuesta puede ser satisfactoria para la otra. Por eso es que el Acuerdo de Ginebra, desde el principio, no solamente resalta el hecho que es una controversia fronteriza basado en la contención venezolana de que el laudo de 1899 es nulo e írrito, sino que se tendrían que buscar las vías amistosas para una solución práctica y satisfactoria a esa controversia fronteriza. Es decir, usted tiene su territorio, yo tengo el mío, nos limita un río, vamos a ver cómo llegamos a esta solución en el entendido de que este es un territorio venezolano. Y de ahí a que hagamos ejercicio de soberanía conjunta, pasa por una solución satisfactoria. Que escojamos los mecanismos previstos en la Carta de las Naciones Unidas y que tengamos que agotarlos de acuerdo con el Acuerdo de Ginebra, pasa porque todo sea satisfactorio para las partes. De hecho, el buen oficiante acogido por las Naciones Unidas en 4 oportunidades contó con la, digamos, con la buena voluntad y la satisfacción, por así decirlo, de las dos partes. La demanda unilateral, Venezuela en eso fijó posición oficial ante las Naciones Unidas desde Ban Ki-moon hasta Guterres, y se lo ha dicho a la Corte Internacional de Justicia, se lo ha dicho a Guyana y se lo ha dicho al mundo entero. Usted no puede demandar unilateralmente a Venezuela porque eso no está en el Acuerdo de Ginebra, que obliga a una solución, a una búsqueda satisfactoria. Si Venezuela le hubiese dicho que sí, hubiesen marcado dentro de los satisfactorios, pero le dijo que no está de acuerdo con la demanda. Ergo, no puede entonces usted demandar unilateralmente. Ergo, la Corte Internacional de Justicia no ha debido ni siquiera admitir las pretensiones de Guyana. Ahí yo creo que es importante ese enfoque, porque pareciera que entonces la misma Corte Internacional, lo que dice nuestro presidente, que es lo que él buscaba, porque él fue que buscó todo esto de ir y darle la mano a este señor e irse y encauzarse por el Acuerdo de Ginebra, porque pienso yo, con todo el respeto, que la Corte Internacional de Justicia tiene sus intereses aquí metidos. Que no es casual, si ellos saben que no son competentes esa jurisdicción, se ponen a admitir ese tipo de recursos unilaterales en contra de los intereses de otra nación que tenemos un acuerdo en conjunto. Eso es correcto. Fíjate, la demanda unilateral de Guyana tuvo 5 pretensiones. Es importante entenderlo así. La primera, sobre la validez del laudo arbitral. Es curioso que ella demande la validez del laudo arbitral, repito, o sea, es como ilógico, donde ella misma
ella misma desestima la validez de su laudo, le está diciendo a la Corte, dígame si esto es válido o no. Por supuesto, ellos invocan el carácter de cosa juzgada, la pacta subservanda de la demanda, buscando lo que se conoce como la doctrina Estopel o lo que se conoce la aquiescencia, provocando a Venezuela a ver si cae en esos juegos jurídicos. Por supuesto, la Corte no tenía ninguna competencia porque, para empezar, no estaba la conformidad del Estado venezolano para ser parte en ese juicio, se lo dijo de frente. Ella buscó una argumentación sin ninguna solidez jurídica, peligrosa para el derecho internacional. Eso es un precedente. Porque deja un precedente, y sin embargo decidió emitir una demanda basada solamente en que iba a conocer de la nulidad o validez del laudo arbitral de 1899. Pero le negó por unanimidad 4 pretensiones a Guyana, y eso es importante que el pueblo lo sepa, porque Guyana le exigió a la Corte que se pronunciara sobre el ejercicio de la soberanía que ella supuestamente está haciendo sobre un territorio que supuestamente le pertenece, y evitar que Venezuela la amenazara o que Venezuela ejerciera alguna acción contra las concesionarias que ahí iban a operar. Es decir, son términos perfectamente redactados por los abogados de la ExxonMobil. ¿Para qué? Para tener algún papelito, como lo decimos así en Venezuela, que les otorgara alguna seguridad jurídica. Y la Corte se los negó. Por unanimidad, dijo que solamente voy a conocer de la validez o no del laudo arbitral de 1899 y no me voy a pronunciar sobre ningún hecho después de 1966. Cosa que hizo todo lo contrario ahorita con las medidas cautelares que decidió, no sé de dónde lo sacó, diciendo que Guyana administraba un territorio. ¿De dónde está? ¿Dónde está ese hecho controvertido? Usted llamó a una audiencia para verificar y está creando serios y terribles antecedentes en el sistema de justicia internacional, porque se metió en asuntos estrictamente de derecho interno, violando la Carta de las Naciones Unidas. Eso lo sabemos. Y para nosotros es claro que nuestro artículo 10 de nuestra Constitución define muy bien cuál es el territorio y el espacio geográfico, aquel que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política en 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados aceptados por la República y los laudos no viciados de nulidad, y el de 1899 está viciado de nulidad. Por ende, para nosotros ni siquiera ese tema del laudo arbitral tiene ninguna fuerza en el buen sentido de la palabra, porque para nosotros no existe, no es válido, no existe para el derecho, porque es nulo, de plena nulidad, y está marcado dentro de nuestro derecho interno constitucional. Sin embargo, la Corte se lanzó por esa vía, poniendo en riesgo la seguridad jurídica internacional, creando un antecedente terrible, y Venezuela fijó una posición impecable en ese sentido, desde el punto de vista jurídico, bien plantada desde el principio, con una estrategia procesal bien definida, bien clara, que inclusive los sorprendió a ellos, porque yo creo que los abogados de la Exxon estaban esperando que Venezuela no participara, y decir, vamos a una especie de confesión ficta de Venezuela y ya nos quedamos históricamente con ese territorio. Y no es así. Venezuela se defendió y, bueno, despertó un sentimiento que existía, pero que estaba ahí, que parecía aletargado por el efecto del protocolo de Puerto España, por decirlo así, que tuvo un efecto en una generación importante. Desde 1970 a 1982 solamente se nos enseñaba que ese era un territorio en reclamación, mas nunca se nos explicaba las razones por las cuales era nuestro. Y bueno, es gracias a la Constitución del 99, gracias al impulso histórico que en el legado del comandante Eterno nos dio, con la visión estratégica de la recuperación de lo usurpado en 1899, con ese artículo 10, y a la buena voluntad y dirección del jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro. Bueno, el tema que propuso internacionalmente la ExxonMobil
utilizando la República Cooperativa de Guyana, despertó ese sentimiento tan bonito como es el hecho de que ahora nosotros sí vamos históricamente a esta generación a recuperar nada más y nada menos que nuestra Guayana Esequiba. ¿Con qué? Con un conjunto de acciones dentro de un plan estratégico muy bien definido por el presidente Maduro con el ahora sí. 2023, ahora sí. Y el ahora sí involucra a todas y todos los venezolanos. Son los tiempos. Yo creo que maduró un tiempo y tenía que ser con esta generación. Imaginemos lo que estamos hablando y quiero agradecerle al doctor Juan José Mendoza que nos lleva temas jurídicos, pero también el tema de los tiempos hoy, de cómo nuestro gobierno despertó, y quiero saludar a toda la oposición democrática que se encuentra en nuestra Asamblea Nacional, diputadas y diputados que despertaron también en conjunto con todo esto y están hoy en esta fórmula diplomática que es la agenda bolivariana diplomática de paz en la recuperación y la reivindicación de nuestro derecho por nuestra Guayana Esequiba. Voy a permitirme irnos a una pausa, doctor. Que estoy agradado aquí todos los mensajes que nos llegan, pero también cómo se tiene que hacer hoy una televisión muy diferente, una televisión que hoy vemos, cómo hay elementos, cómo hay una visión y cómo hay una historia que la Venezuela de hoy en este tiempo con nuestro gobierno, con Nicolás Maduro Moro, está dándole vida a lo que es la reivindicación de nuestra Guayana Esequiba. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos en esta visión de lo que estamos estudiando, porque el poder constituyente emergió desde que nació nuestra Constitución. Aquí está todo, aquí está, para cualquier sociedad la Constitución es esa visión de conseguirnos todo ahí. Eso es lo que se llama la visión en una pirámide que es la mayor, constitución, constituyente. Y el pueblo en este tiempo, en esta generación, está hoy encauzado a reivindicar nuestro derecho por la Guayana Esequiba. Ese, ante el factor polimológico de la guerra, de los sistemas, de esas grandes corporaciones que buscan es vender armas, otras grandes corporaciones que buscan es con la energía, vitalizar negocios y meterse en cualquier parte del mundo para tener acciones, para tener hoy grandes negocios. Está hoy la diplomacia bolivariana de paz. La paz es Bolívar, es lo que está aplicando nuestro gobierno, pero en conjunto con todas las fracciones políticas que creen igualmente en Bolívar, el Bolívar de todas y todos. Porque esto es importante hoy decirlo. Los grupos políticos de cualquier distingo se unieron y están unidos porque se ve, se palpita en lo que es hoy la diplomacia bolivariana de paz. Por eso es que esto hoy es delicado tocarlo y saberlo tocar con profundidad. Tenemos esa visión, las corporaciones belicistas, los que buscan hoy lo que ocurre allá en tierras que aún todavía no sean, que pertenecen a Palestina y está el Estado de Israel peleando todavía por tierras que fue acuerdos dentro de la Organización de Naciones Unidas en su momento. El tema también de Rusia, la operación de Rusia contra la OTAN, mientras que en esta región, una región de paz, nuestro presidente está buscando vías para lograr de que estas grandes corporaciones no nos traigan a nosotros grandes problemas por medio de la República Cooperativa de Guyana. Es hoy vernos y entender que hay un poder constituyente activo. Usted como experto constitucionalista y también experto en todas estas áreas, en los elementos jurídicos, en los elementos diplomáticos, es importante
haber tomado la orientación constitucional? Por supuesto, partiendo del hecho de que es el poder originario que en ejercicio de su soberanía política, un ejercicio directo de la soberanía, que es intransferible además, ese poder originario le fue consultado por su representante legítimo, que es el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, que representa también al pueblo. Le fue consultado sobre 5 temas importantes que tienen que ver, digamos, con esta historia relacionada con nuestra Guayana Esequiba. Y ese poder originario se pronuncia de una manera contundente por encima de un 97%, donde la venezolanidad le dijo sí al hecho de la recuperación de esa usurpación ocurrida en 1899 e invocó la paz, pidiéndole a la comunidad internacional o diciéndole a la comunidad internacional, el pueblo de Venezuela, en ejercicio de su poder originario, está diciendo que lo que aquí debe prevalecer dentro del derecho internacional es el Acuerdo de Ginebra. ¿Para qué? Para buscar una solución práctica y satisfactoria. Y ese poder originario tiene ahorita, ya digamos, en efecto, con el poder constituyente que tiene, él va a generar un conjunto de acciones dentro de la Constitución precisamente para demostrarle al mundo que ese elemento constitutivo de Estado llamado pueblo, llamado población, está, digamos, ejerciendo de una manera directa su soberanía y de carácter intransferible, basado, entre otras cosas, en ese eje transversal de la seguridad integral de la nación, enmarcado entre los 7 ámbitos: el económico, el político, el social, el cultural, el ambiental, el geográfico y el militar. Sí. 7 ámbitos, eje transversal de la seguridad integral que van de la mano con ese poder originario del pueblo venezolano. Y en ese sentido vamos hacia, digamos, hacia nuestro ejercicio de soberanía sobre la Guayana Esequiba. El pueblo dijo, bueno, mire, vamos a fortalecer lo que nosotros en el año 99 dijimos en el artículo 10. Aprobamos un artículo 10. Este es nuestro territorio y espacio geográfico. Y no podemos reconocer algo que afecta a ese territorio basado en un laudo arbitral nulo. Bueno, el de 1899 es nulo, se lo ratificamos en el 2023 y le decimos a toda la comunidad internacional, los venezolanos y venezolanas, vamos ahora a crear nada más y nada menos que un nuevo estado, una nueva entidad federal, la Guayana Esequiba. ¿Por qué? Porque es un territorio que histórica y legalmente nos pertenece. Eso significa poder originario, poder constituyente. Y sobre eso, nada. Eso es supraconstitucional inclusive. Entonces, el origen de todo esto deviene de uno de los elementos constitutivos del Estado, el pueblo. Y sobre eso no hay nada, absolutamente nada. Y a eso es lo que le temen las corporaciones, a eso es lo que le temen los imperios, porque ellos no consultan a sus pueblos, ellos no creen en sus pueblos, ellos no tienen fronteras, ellos creen en lo que valga el capital. Para nosotros el mayor valor de su capital es precisamente nuestro pueblo. Por eso es que esto es un tema del más alto honor nacional, es, digamos, lo más importante que en materia de derecho internacional podemos tener ahorita en nuestra historia, y por eso para los venezolanos la Guayana Esequiba es prioritaria. Fíjese, esto es importante también porque lo que se logró cuando uno ve todo ese reservorio natural es también parar un holocausto. Mire, uno cuando esto sabe, y le agradezco a Gaucho ahí, cuando uno ve todo ese reservorio natural ahí, imaginémonos a la ExxonMobil el gran daño ambiental que hubiera causado ahí. No es casual hoy que la diplomacia bolivariana de paz esté activa en todo eso. Que fíjate, digamos, más que la Amazonía, nos lo explicaba uno de nuestros hermanos indígenas en la reunión la semana pasada, y que es diputado, que los vientos alisios entran por el río Esequibo
y que provocan un equilibrio natural de tal magnitud que su desbalance puede afectar la vida del planeta. De hecho, la mancha azul de plancton más visible desde el espacio es la que genera el delta y toda esa zona de lo que es la Gran Guayana. Nosotros no podemos permitir que una corporación acostumbrada al fracking de la tierra, fracturar la tierra para sacar petróleo, intervenga ahí. Porque es acabar con el planeta. Eso es peor que una bomba atómica, ¿no? Porque va a desequilibrar el planeta. Y si hay algo que los seres humanos tenemos que cuidar, no solamente es la tierra, sino ese pedacito de la tierra llamado las Guayanas. ¿Por qué? Porque buena parte del gran equilibrio mundial en su ambiente está ahí. Y fíjense que hay un detalle importante. Los modelos de desastre ecológico que presentó la ExxonMobil no son completos, no son concluyentes. Una manchita de petróleo afectaría no solamente toda la cuenca del Caribe, sino toda la cuenca atlántica. Afectaría todo el rosario de islas que hay en el Atlántico. Ese espacio geográfico. Y sería un desastre de no retorno. Claro. No habría forma de controlar ese impacto ambiental. Y sobre eso, mire, el gobierno de Guyana tiene que estar consciente, tiene que ser responsable, porque no solamente se trata de otorgar concesiones en un territorio que no tienen, que están violando el derecho internacional y estafando a mucha gente detrás de la ExxonMobil, sí, sino ponerle un parado a la ExxonMobil y decir, mira, yo no puedo explotar un área que para la humanidad y para el ambiente es vital, es vital. O sea, se rompe ese equilibrio y se pone en riesgo a la humanidad. Así es. Nos los han advertido nuestros hermanos indígenas, que nos dicen, mire, no se trata de acabar con los pájaros de la tierra, los insectos de la tierra, se trata de acabar con el ecosistema necesario para la vida, para el oxígeno del planeta. O sea, entonces, por eso es que enmarcados en esa diplomacia bolivariana de paz, el tema ambiental es prioritario. Lo dijo en la Corte Internacional de Justicia, lo denunció nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, cuando no solamente asumió la defensa de los intereses de Venezuela ante la Corte, por su incompetencia, por su falta de jurisdicción, sino que advirtió de los daños ambientales. Y la Corte, si es de verdad garante de un sistema de justicia internacional, ha debido en el acto dictar una medida cautelar de protección al medio ambiente y paralizar esas concesiones. Ha debido hacerlo, puede hacerlo de oficio, claro, y no lo hizo. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué nivel de correlación hay con esta pretendida y malgastada intención de explotar recursos naturales en un sitio donde no se deben explotar? Así es. Entonces yo creo que este es un tema que va mucho más allá de Venezuela, va a la gran reflexión y ojalá la ONU tome cartas en el asunto. Ahí le correspondería al presidente, al que está haciendo ejercicio, de poder tomar cartas en el asunto, porque él ha sido muy, creo, demasiado relajado, hablarlo culturalmente, de no asumir una posición hasta ahorita. Es que ahí es donde uno pues, fácil percibe que se trata de grandes intereses económicos. ¿Qué hizo la ExxonMobil hace unos meses atrás? Compró la Pioneer en su empresa, que son las que hacen el fracking, o sea, las que rompen la corteza de la tierra para explotar petróleo. Ese tipo de empresas, la ONU debería prohibirlas, empezando por ahí. La Corte Internacional de Justicia ha debido cautelarmente prohibir cualquier actividad de una empresa que se dedique al fracking en esta zona tan sensible como es la zona del Atlántico guayanés, que es en su integralidad, porque hay que preservar toda esa Guayana. Así es. Toda esa fachada atlántica hay que cuidarla mucho, como es toda nuestra fachada deltana y todo nuestro Caribe, porque repito, por ahí entran no solamente los vientos alisios, es que esa es una productora de agua, digamos, dulce, por decirlo así, hacia el mar.
el Gran Orinoco y el Gran Esequibo nutren de agua dulce y de plancton que produce oxígeno al planeta. Sí. No vamos a provocar un desequilibrio ahí. Nuestra Constitución nos obliga a hacerlo y por eso es que, repito, entre otras cosas, ese es un tema del más alto honor nacional. Le agradezco toda esta explicación. Fíjese, estamos haciendo una delineación de nuestra Constitución. Estamos con un abogado, doctor, en el área constitucionalista, que nos explica de verdad con profundidad temas que hoy son de interés nacional. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos con todos estos temas que son de interés nacional y hoy dedicado a la agenda diplomática de paz que lleva nuestro gobierno. Quiero saludar a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo nuestro pueblo, que dándole vida con estos programas lo que buscamos es profundizar la conciencia, es decir, todo lo que se ha hecho en base a una planificación, a una nueva época que hoy podemos decir que es el espíritu nacional por la reivindicación estratégica de nuestra Guayana Esequiba. Saludar igualmente al pueblo llano que nos pueda estar viendo en este momento y sentirnos vinculados con un espíritu nacional que arrancó y un gobierno que está operacionalizando políticas estratégicas para que nuestros derechos, es los derechos humanos, es los derechos del pueblo, cuando uno ve este espíritu nacional que está activo, porque ante 930 medidas coercitivas unilaterales que tenemos y 7 órdenes ejecutivas, no podemos despegarnos a la conciencia que la Guayana Esequiba nuestra era para ellos también, es decir, medidas coercitivas, órdenes ejecutivas y despojarnos de nuestro territorio. Y no lo hemos aceptado y por el contrario estamos en alta política, diplomática, bolivariana para reivindicar nuestro derecho. ¿Qué podemos decir por el día de hoy? Contamos hoy con un estudioso del derecho, ex magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia, miembro asesor de nuestra Comisión Parlamentaria por la Defensa del Esequibo y del cual hoy con Juan José Mendoza, el doctor Juan José Mendoza, estamos hoy dándole vida en alta definición de lo que es nuestro interés nacional por la Guayana Esequiba. Ya con los balances, ¿verdad? Que el tiempo se nos hizo poco, doctor, de verdad, por toda esa perfecta apreciación, esos estudios que usted tiene y lo está dando aquí con nuestra audiencia. Bueno, no, primero pues honrado por la invitación a este bonito programa. No es fácil hacer un programa en vivo, ¿no? Es un reto para ti como presentador y para cualquiera como invitado, ¿no? No vienen todos para acá, son invitados estudiosos, ahí lo digo como siempre. Ahí le manda saludos a nuestro general Benzi Guerrero, al presidente de Tefan, está activo como siempre, le da como siempre el saludo. Un gran abrazo para él y honrado de nuevo con la invitación. Bien, fíjate que recordando un poquito al Che Guevara, ¿no? Él decía que hay una justicia que se funda en la memoria. Y si hay algo que tenemos en la memoria los venezolanos, esa sed de justicia que tenemos con el tema de nuestra Guayana Esequiba. Esa usurpación vulgar, grotesca, un fraude de derecho internacional o un fraude internacional utilizando el derecho, por decirlo así, porque el derecho no puede prestarse para fraude. Él es antifraude, ¿no? Como ciencia, que fue el laudo arbitral de 1899 y que, bueno, producto de las circunstancias históricas del pueblo venezolano, un país que entraba en una guerra federal, salía de otra, que tenía una convulsión política, que no tenía, digamos, un ejército organizado profesionalmente, y que frente a las costas venezolanas, para cobrarnos deudas que no teníamos, potencias como Italia, Alemania, Inglaterra,
cañonearon a Puerto Cabello inclusive para cobrarnos una deuda, pero a la vez para amedrentarnos con el tema de la ocupación militar territorial, para despojarnos desde el Orinoco inclusive. Sí. Y bueno, eso fue en un momento donde se muere un presidente, hay una revolución, la liberal restauradora, donde hay una convulsión política, y respetando la primera norma de solución pacífica de las controversias, que fue el laudo, digamos, la conferencia de La Haya de 1899 de julio, que todavía estamos en pleno proceso para el laudo arbitral. Ni siquiera esa regla se le aplicó a Venezuela y que, bueno, nos usurpó un territorio que nos pertenece. Bueno, esa justicia fundada en la memoria es la que hoy está resaltando el Estado venezolano, el pueblo venezolano, con esta avanzada por la recuperación de nuestra Guayana Esequiba. Y vamos con pasos muy ciertos, muy certeros. Fíjense que, como anécdota muy personal, y quiero resaltarlo, y perdona que de repente lo diga en primera persona, pero mi papá, ya maestro, un educador de la vieja escuela, cumplió 85 años el 2 de diciembre, un día antes del referéndum. Y nosotros ejercemos nuestro derecho al sufragio en el estado de Trujillo, de donde somos originarios, de donde somos, pues, y todavía estamos inscritos electoralmente allá. Mi papá me decía, ante la pregunta de que qué quiere que le regalásemos en sus 85 años, y me dijo, mire, el mejor regalo que a mí me puede dar la vida es que yo mañana pueda, por primera vez como venezolano, opinar sobre el territorio esequibo. Y que esa posibilidad me la dio la Revolución Bolivariana. O sea, a ese nivel. O un hombre de 85 años. Ahora imagínense esa transferencia de valores en esta generación que para muchos por primera vez se están empezando a educar en un tema tan profundo y tan necesario como es la historia sobre la Guayana Esequiba. Pero hay algo que está en esa memoria fundado, que es que el territorio es nuestro, que la Guayana Esequiba es nuestra. El por qué, el cómo, el de dónde, a mucha gente poco le importa, sobre todo a los de la oposición, pero en su conciencia, cuando se acuestan y piensan, dicen, yo no puedo traicionar a mi país, porque se trata de un territorio vital y se trata de un honor venezolano. El legado del padre Bolívar, uti possidetis iure. El legado del comandante Chávez, cuando con su liderazgo impulsó y generó que el poder constituyente se pronunciara en 1999 y dijera, este es mi territorio y no reconozco un laudo arbitral viciado de nulidad, el de 1899, que es el que tenemos en la entradita internacional. Y esta generación, la del 2023, al mando de un buen jefe de Estado, que le está diciendo, esta historia la sanamos en este momento, a esta generación de venezolanos. ¿Por qué? Porque la Guayana Esequiba es de Venezuela. Y ahora vamos con los planes estratégicos, muy certeros, dentro de nuestras prioridades vitales. ¿Por qué? Porque allá hay venezolanos esequibanos que merecen la atención, el abrazo y el afecto de todos nosotros, porque somos una sola unidad nacional. Y ahora vamos a una fase históricamente inédita, porque ahora no solamente va a ser una nueva entidad federal, un nuevo Estado, sino que él va a tener sus autoridades, producto de la votación o del sufragio del pueblo. Tendrá que haber un gobernador, unos alcaldes, tendrá que haber unos consejos legislativos, unos consejos municipales, tendrán que haber la presencia institucional del Poder Judicial, del Poder Moral, en sí, todo lo que constituye la gran unidad territorial jurídico-política del Estado venezolano. Bueno, eso es bonito, que esta generación, tu generación, mi generación, la generación por venir, está, digamos, en su sentido de corresponsabilidad, participando directamente en ese constructo del ahora sí,
que es vamos hacia la Guayana Esequiba. Así es, y yo creo que hoy es vernos con estos compañeros que nos ven, los usuarios y los usuarios hoy, ¿verdad? De todo esto que hemos estado hablando. Quiero agradecerle al ex magistrado emérito, Juan José Mendoza, doctor en todos estos temas constitucionales y diplomáticos. Hoy quiero que usted mismo se despida, de verdad, darle a nuestra audiencia, porque esto es un por ahora. Nosotros queremos verlo ya próximamente en otros temas que son también de interés, porque para nosotros tener invitados de esta visión, para nosotros es un honor. Bueno, vaya profundidad que tiene el por ahora. El por ahora del 4 de febrero es el por ahora del 2023. Sí. Por ahora. Y para siempre vamos a la hora sí por nuestra Guayana Esequiba. Y creo que hay que hacerle un llamado en estas Navidades, digamos, al pueblo venezolano para que ahora con más contundencia y con más fuerza estudiemos el tema del por qué la Guayana Esequiba es territorio venezolano. Es un reto que tenemos a nivel del sistema educativo, es un reto que tenemos a nivel cultural, a nivel de nuestra sociedad, para impulsar la conquista definitiva y la reivindicación de nuestros derechos que fueron usurpados en 1899. Creo que el mejor regalo que le podemos dar desde los hechos concretos de nuestra Constitución es que por fin Venezuela va a reivindicar su historia con el tema de la Guayana. Bueno, que pasen un feliz día a todas y todos y nos vemos en otra oportunidad.